Continuamos Con Todos y a Tiempo recorriendo los distintos caminos de la cultura y tenemos forma de comunicarnos. Si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 493-2050 o mandar mensajitos al 155 89 82 69. Estamos aquí en Alma Fuerte y Fuerza Aérea de la ciudad de Funes, en Radio El Faro, y tenemos abierto nuestro Face, Con Todos y a Tiempo. Y estamos con nuestro primer invitado, el señor Julio Di Giuseppe. Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, estamos... por fin nos pudiste visitar, nos pusimos de acuerdo. Sí, un gusto. Sí. La verdad que hace un tiempo, no sé, unos meses nada más, no mucho tiempo, Con Todo y a Tiempo nació con esto de que buscar una identidad cultural para que la gente se sienta cómodo en el lugar donde eligió vivir. Nosotros hace más o menos 19 años que vivimos acá y vimos que, bueno, ha crecido mucho. Y un poco en su rol docente, Gabriela decía, no hay material en Funes como para poder dar la historia de Funes. Hay hasta 1975, que es la historia donde llega Loma de Ávila, pero después no hay nada. Y decidió, dice, ¿qué tal si hacemos un grupo de historia de Funes? Porque hay muchas cosas, mucha gente nos cuenta y no hay un lugar donde volcarlo. Y a raíz de eso nació el grupo Historia de Funes a través del Face, y para sorpresa de más de ella que mío, ya lleva casi 1500 miembros y es mucho. Y uno de los participantes activos es Julio Di Giuseppe, conocido por Coqui. Totalmente. Donde encontró un poco un lugar para poder expresar y poder contar las cosas de Funes desde su punto de vista. ¿Vos naciste en Funes, Coqui? En realidad nací en Rosario por una cuestión de que los que podían en esa época nacían en Rosario. Mi hermana también, que es más grande, nació en el Centenario. O sea que había gente que nacía acá. Realmente había una partera que yo recuerdo que es Beatriz Forte, y muchos chicos también de mi edad nacieron acá realmente. Los que más o menos podían, había posibilidad de ir a Rosario, que había una seguridad un poquito mejor en cuanto a higiene, salud, sí. Pero o sea, íbamos, nacíamos y volvíamos. Pero los orígenes están mucho antes, ¿no? Antes que nada yo recibí la misma sorpresa que ustedes. Yo debería preguntarles a ustedes cómo se les ocurrió. Porque esto de los NIC y todo esto que era folclórico y que nació hace más de 15 años una vez, y que empezamos a bromear con esto, nunca pensamos que justamente algunos no NIC pudieran tener la capacidad de hacer eso y enseñarnos a nosotros dónde ir y dónde buscar. Yo creo que la página tuvo un éxito porque todas esas cosas que la gente tenía guardada en algún lugar de la cabeza, las fue volcando. Hay gente como la Betty Tutoromondo, Toscano, hay gente que recuerda mucho más que yo, son un poquito más grandes, pero también han hecho su aporte, y bueno, mis recuerdos así abarcan desde el 66, que es el 67 que yo me acuerdo. Y en cuanto a los orígenes, si bien, bueno, puedo decir que nací acá, mi primer origen acá fue más o menos familiar, fue en 1912, 1913, que vino mi abuela de muy pequeña con su mamá correntina, mi abuela paterna, que nació en Lavalle, Corrientes, y tenía de muy chiquita, de 4 o 5 meses, vino con la mamá a trabajar la mamá vino a trabajar de cocinera en la estancia de los Tahuada. Era una estancia muy famosa que está al lado de lo que hoy es el Kentucky. Sí. Esa quedaba una tapera por ahí de la estancia de los Tahuada, y mi bisabuela se llamaba Maya Correa, y vino a trabajar acá. Acá la recibió en Sulki don Juan Rodríguez, padre de los famosos Rodríguez que hay en Funes, de Cornelio, de Juana Rodríguez y demás, toda esa gente que ya no está. Y a los 4 años quedó huérfana mi abuela, y una gran fiebre del tifus que hubo en Rosario en esa época, y fue adoptada por la familia Crossi, que es una familia del pueblo.
Así que mis orígenes más o menos Vienen el origen claro. más viejo. Los demás vienen de afuera. Claro. Vos, de 1966 más o menos, ¿qué te acordás? ¿Qué es lo primero que te acordás de Funes? Que te viene a la mente. Por ahí voy a ser reiterativo con esto que ya dije, pero lo primero que me viene a la memoria son las calles de tierra y obviamente los sapos. Claro. Los sapos eran una cosa que por más que yo lo pueda contar, cuando llovía era una cantidad inmensa de sapos y en realidad en ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, era natural, pero hoy te puedo decir que vivíamos con la ecología a cuesta, porque en ese momento nosotros no teníamos cosas descartables, no teníamos plásticos, Claro. no teníamos todo lo que se enterraba, había basura que se hacía un pozo de la basura que ahí se enterraba la basura y se tapaba, y eso era todo degradable porque el vidrio se vendía, Claro. la lata se tiraba adentro y se... Re ecológico. Y todo era ecológico, no había sachet de leche, las botellas de leche se devolvían, o pues venía, ¿Los tarros de leche así de metal, decís vos? No, ¿Por qué se hemos recibido acá en Funes? venían los tarros de metal que venía de Chesquia, también mi abuelo, el padre de mi mamá, que eran los Luceros, que eran como 9 hermanos, venían enfrente del cementerio, que tenían 6, 7 vacas y repartía la leche. Claro. Ese era don Fabián Lucero. Y eso con el tarro, la medición, salían la gente a la mañana y todo eso, las mujeres hervían toda la mañana, no sé cómo era ahora, viste, ahora llega a las 2:30, tic, tic, y preparas algo rápido. Antes no, antes las 8:30 se hacían los mandados y estaban 3 horas hirviendo no sé qué, siempre era... O salto, Sí, carne, y en o todas verdura. las casas vos, viste, sentías los gritos de la gente, los chicos que íbamos y veníamos, y el aroma ese que salía de las casas, un eterno guiso que no sé cuándo terminaba. Las mamás estaban en las casas, había muy pocas madres que trabajaban, casi ninguna, algunas hacían labores de mimbrería o de cepillo en la casa, recuerdo Elvira Genesetti al lado hacía cosas con mimbre, y la gente tenía mucha menos movilidad. Claro. Funes parecía más grande de lo que es ahora. Yo estoy a 2 kilómetros del centro del pueblo, por decirlo así, y antes mi abuelo vivía enfrente del cementerio, y cuando mi mamá decía mañana vamos al campo, y hacer esos 2 kilómetros hasta el campo había que caminar y solamente estaba la casa de los Travasio y los Lucero y don Cufré y 2 o 3. Picha por ahí nos contaba también eso, de que vivía antes más alejado, y decían voy al pueblo y era 5 cuadras, pero 5 se cambiaban y todo porque iban al pueblo. Picha que ya estaba por subir, supongo que en cualquier momento debe estar esperando la orden nada más. Sí, todo estaba alejado, o sea, nos hablaba también el suegro de Graciela, Rodolfo Bonori, que sí, que ella se mudaron del campo vino al centro, porque era el campo, era calle Lorza, a partir de ahí, López, sí, por una era campo. Ahí a 2 cuadras de donde las familias tenían como sus cotos, sus lugares, ¿no? Claro. Los Sabati estaban allá, los parientes del Picha eran todos ahí, estaban todos los Sabati, el abuelo, todos estaban allá en una zona atravesante hermosa, era de ellos. En realidad no es que era de ellos, uno decía va para de los Sabati, para de los Fejer, el lugar de referencia, los Luceros, y así, ¿no? No obstante eso, al haber también había una gran población rural, gente que vivía con sus chacras y tambos y demás, lo único que afectaba a la ecología era el FLI. El FLI era terrible, que nosotros no nos dábamos cuenta, que ahora están con el tema de las fumigaciones y demás, y antes para mitigar el calor, ¿qué se hacía? Se hacía oscurito, se limpiaba, se hacía oscurito y no podíamos entrar más a las habitaciones como hacen ellos ahora, ¿no? Claro. No se entraba más hasta la noche, las habitaciones eran para dormir y se tiraba el FLI. Claro. Se tiraba el FLI, ahí vos te respirabas todo eso como si no fuera nada, era DDT puro, pero sé por qué era, porque había muchas moscas, claro. Había una gran población de moscas y realmente también yo recuerdo que cuando un chico se enfermaba, ahora no pasa, pero venía el sarampión, por ejemplo, la rubiola, y eran toda la cuadra, eran todos con sarampión, rubiola y demás, ¿no? También había una recolección de basura distinta, porque uno sacaba los tarros a la tarde, unos tarros,
Como de pintura grandote, pero de metal. Pintura grandote sí. de metal, la basura iba ahí. La basura era, como te digo, era prácticamente toda basura orgánica, y se la juntaban y era basura buena, digamos, de la Claro. buena, y se la llevaban para los chanchos y demás, y pasaban y la llevaban. Entonces había cierta hora que había un aroma a basura por la calle, pero uno se acostumbraba a esas cosas. A esas cosas. Sí. ¿Y la escuela primaria en dónde La escuela primaria la hice en la 125 hasta sexto grado. Sí. La escuela primaria era muy buena, no sé ahora, pero la escuela pública era muy buena. Sí. Había unas maestras de renombre que ya venían, con otros poderes, como que Claro. las maestras de ahora no tienen. Claro. Y con otra, tipo madraza, digamos, Sí, por decirlo de alguna era manera, madraza. donde te ponían los límites y no. Sí. Y había una directora que nosotros le teníamos muchísimo miedo, y con el tiempo uno descubrió que era una mujer excelente, por las referencias después, que fue Lolita Balsi. Ujú. Lolita Balsi era inflexible, que se contraponía con la dulzura de Nelly Mangiaterra. Claro. Entonces, si a vos te agarraba Nelly, Y sabía, era... Me agarraba Lolita. y después venían muchas chicas que ¿por qué estuvieron tantos años? Porque venían muy jóvenes. Claro. Habían hecho el magisterio, ya con 17, 18 venían, Nelly Cerezola, Marta Osman. Se recibían de quinto año ya de De maestra. quinto año y Claro. ya venían. Y había una cooperadora importante, y de madres, o sea, todas las madres iban, era la actividad, digamos, a hacer, y pasé unos lindos años ahí, buenos compañeros. Claro. Son los pocos que me dicen Julio en el pueblo. Los de la primaria me dicen Julio todavía, porque no me conocen como Coqui. Ahora sí me te asocian. me conocen, pero me decían Julio. Era lindo, era otra infancia. No había esa sensación de ahora, de tanta protección contra la discriminación. O sea, el gordo era gordo y le decíamos Claro, gordo. el negro, Claro. El ñato, el narigón. Sí. Entonces uno se identificaba así, era una especie de pertenencia Claro. que uno le daba. Y hoy hay algunos cambios, ¿no? con ese Sí. tipo de cosas, porque se teme que se pueda dañar a la persona. Sí.